Existe un umbral, una frontera temporal casi invisible que, según un creciente cuerpo de evidencia neurocientífica, nunca deberíamos atrevernos a cruzar en completa soledad. No estamos hablando de meses de aislamiento en una isla desierta, ni siquiera de una semana entera de retiro silencioso. El número que debería resonar en nuestra mente con una nota de advertencia, el límite crítico es 3 días. Si pasas más de 72 horas en completo aislamiento, sin hablar con una sola persona, sin intercambiar una sola palabra, tu cerebro no se limita a aburrirse o a sentirse melancólico. En su infinita y a veces brutal sabiduría evolutiva, inicia un protocolo de emergencia silencioso. Y lo que hace para protegerse de esta ausencia de estímulo social es, irónicamente, el comienzo de un proceso devastador. Un estudio de la Universidad de Chicago, pionero en el campo de la neurociencia social, lo ha denominado el interruptor del pánico social. Cuando este interruptor se activa, desencadena una cascada de eventos en la química y la estructura de tu cerebro que son francamente aterradores. Vivimos en una era paradójica. Gracias a la tecnología, estamos más conectados que nunca, pero las tasas de soledad crónica se disparan en todo el mundo. El trabajo remoto. Las ciudades diseñadas para el individuo y las interacciones digitales superficiales han creado un caldo de cultivo perfecto para un nuevo tipo de aislamiento, la soledad en medio de la multitud. Creemos que podemos soportarlo. Nos enorgullecemos de nuestra independencia, de nuestra capacidad para disfrutar de nuestro propio tiempo. Pero estamos ignorando una verdad fundamental. El cerebro humano es, por diseño, un órgano social. Su salud y su funcionamiento óptimo dependen de la conexión tanto como los pulmones dependen del oxígeno. En este análisis profundo, vamos a abrir el capó de tu cráneo y a observar con la precisión de un cirujano qué sucede exactamente cuando se cruza esa línea de las 72 horas. Te revelaré los 5 efectos aterradores que este interruptor del pánico social provoca en tu mente. Pero no nos quedaremos en el miedo. La ciencia que nos muestra este oscuro panorama también nos entrega el mapa de salida. Por eso, en la segunda parte, te proporcionaré las 5 herramientas mentales, casi desconocidas, para blindar tu cerebro contra el daño de la soledad. Estrategias que funcionan incluso si eres una persona introvertida que genuinamente valora y necesita su tiempo a solas. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ves el silencio y la conexión. Cuando el cerebro detecta una ausencia total de interacción social, no lo interpreta como unas vacaciones o un merecido descanso. Lo interpreta como una amenaza existencial. En nuestro pasado evolutivo, ser aislado de la tribu era, sin lugar a dudas, una sentencia de muerte. Significaba no tener protección contra los depredadores, no tener ayuda para encontrar comida y no tener a nadie con quien reproducirse. Ese miedo primitivo y visceral sigue cableado en lo más profundo de nuestro sistema límbico. Y cuando se activa, comienza la cuenta regresiva. Número 5. El cerebro social literalmente se encoge. El primer efecto no es meramente psicológico, es dolorosamente físico y medible. Tu corteza prefrontal, especialmente la porción ventromedial, que actúa como el CEO de tu personalidad, el centro de control para la empatía, la toma de decisiones sociales y la capacidad de interpretar las intenciones de los demás, comienza a atrofiarse. Imagina esta área como un músculo increíblemente complejo. La conversación, el contacto visual, la necesidad de descifrar el tono de voz de alguien, la risa compartida, todo ello son formas de ejercicio para este músculo. Son las pesas que levanta cada día para mantenerse fuerte y ágil. Cuando eliminas por completo este ejercicio durante más de 3 días, el cerebro, en su implacable eficiencia, aplica el principio de úselo o piérdalo, conocido en neurología como poda sináptica. El cerebro consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo, a pesar de representar solo el 2% de su peso. Es un órgano metabólicamente caro. Por lo tanto, cualquier circuito que no se utilice se marca como ineficiente.
Las conexiones neuronales, sinapsis, en la corteza prefrontal que no reciben estímulos sociales comienzan a debilitarse. Los axones se retraen, las dendritas se simplifican. Si el aislamiento continúa, el cerebro no solo debilita estas conexiones, sino que las poda, las elimina por completo para redirigir la energía a áreas que considera más urgentes para la supervivencia en soledad, como la vigilancia y la detección de amenazas. La consecuencia real. Esto no es una metáfora. Resonancias magnéticas funcionales han demostrado que personas con soledad crónica tienen un volumen reducido de materia gris en estas áreas. ¿Cómo se traduce esto en tu vida? Te vuelves socialmente torpe. Cuando finalmente vuelves a interactuar, te cuesta más trabajo leer las expresiones faciales, entender el sarcasmo o sentir empatía. Te sientes fuera de sintonía, como si intentaras bailar una canción cuyo ritmo ya no puedes seguir. El propio mecanismo que se activa por la falta de conexión te hace menos capaz de conectar en el futuro, creando un peligroso círculo vicioso. Número 4. El interruptor de la paranoia se activa. A medida que el cerebro social se apaga, otra red neuronal se enciende con una intensidad alarmante. La red de la hipervigilancia centrada en la amígdala, el detector de amenazas del cerebro. Como mencionamos, para nuestro cerebro primitivo, el aislamiento es sinónimo de peligro inminente. Sin la seguridad del grupo, cada sombra, cada ruido, cada estímulo desconocido podría ser un depredador. Después de 3 días de silencio, tu cerebro activa este protocolo de defensa en solitario. Comienza a escanear el entorno, incluso tu propio hogar seguro, en busca de peligros potenciales. Pero el problema es que en la ausencia de amenazas reales, empieza a inventarlas. La amígdala se vuelve hipersensible. El sistema nervioso simpático se pone en alerta máxima, inundando tu cuerpo con hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol. La consecuencia real, esto se manifiesta como un estado de paranoia de bajo grado. Empiezas a interpretar estímulos completamente neutros como negativos y dirigidos a ti. Si sales a la calle, una persona que te mira de reojo no está simplemente distraída, te está juzgando. El silencio en una llamada telefónica no es una pausa, es una señal de desaprobación. Un email que no llega no es un retraso, es una prueba de que has sido olvidado o excluido. Este estado de hipervigilancia es agotador, te mantiene en un constante estado de lucha o huida, lo que no solo es mentalmente agotador, sino que eleva la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y, lo más insidioso de todo, te enseña a ver el mundo social como un campo de minas. El miedo a ser juzgado se magnifica, haciendo que la ya difícil tarea de reconectar parezca una hazaña hercúlea y peligrosa. Número 3. La fábrica de la memoria comienza a fallar. Si la paranoia es el efecto emocional, la niebla mental es la consecuencia cognitiva. La soledad crónica es un veneno lento pero seguro para tu hipocampo. La delicada estructura con forma de caballito de mar en lo profundo de tu lóbulo temporal, que es el epicentro de la formación de nuevos recuerdos y la recuperación de los antiguos. El villano principal aquí es una de las hormonas que ya hemos mencionado, el cortisol. En ráfagas cortas, el cortisol es útil, ya que te prepara para la acción. Pero cuando la soledad lo convierte en un goteo constante y crónico, se vuelve neurotóxico. El hipocampo es una de las áreas del cerebro más sensibles a los efectos dañinos del cortisol. Niveles elevados de esta hormona del estrés inhiben la neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas, algo crucial para la memoria, y pueden, con el tiempo, dañar y matar las células existentes. Además, la interacción social es fundamental para la codificación de la memoria. Cuando hablamos con alguien, nos vemos obligados a estructurar nuestros pensamientos, a recordar detalles para contar una historia y a procesar nueva información de la otra persona. Este proceso fortalece las vías neuronales. Sin él, nuestros pensamientos se vuelven circulares y desorganizados. El cerebro no tiene el esfuerzo de la comunicación para anclar las experiencias del día. La consecuencia real, empiezas a experimentar lo que comúnmente se llama niebla cerebral, brain fog. Te cuesta recordar qué hiciste ayer, olvidas por qué entraste en una habitación
o tienes dificultades para encontrar la palabra correcta en una frase. No es que te estés volviendo viejo de repente, es que la fábrica de tus recuerdos está operando con maquinaria dañada y sin la materia prima del estímulo social. La capacidad de aprendizaje disminuye y la mente se siente lenta y confusa, como si estuvieras tratando de pensar a través de una espesa capa de algodón. Número 2. El dolor emocional se convierte en dolor físico real. Aquí es donde la conexión mente-cuerpo se revela de la forma más brutal. Durante mucho tiempo, el dolor del corazón roto o el dolor de la soledad se consideraban meras metáforas poéticas. La neurociencia ha demostrado que son descripciones literal y neurológicamente precisas. Estudios de neuroimagen dirigidos por la doctora Naomi Eisenberger en UCLA descubrieron algo asombroso. Cuando una persona experimenta rechazo social o un intenso sentimiento de soledad, se activan las mismas áreas del cerebro que cuando sufre un dolor físico, específicamente la corteza cingulada anterior y la ínsula, las regiones que se iluminan como un árbol de Navidad cuando te quemas la mano en una estufa o te golpeas el dedo del pie, también se iluminan con la misma intensidad durante el dolor social. Tu cerebro, en esencia, no distingue entre una herida física y una herida emocional profunda. Para él, el dolor es dolor. La señal de alarma que envía es idéntica. Después de días de aislamiento, la angustia emocional de la desconexión es tan persistente que el cerebro la interpreta como una lesión crónica. La consecuencia real. Empiezas a sentir dolor físico real y tangible sin una causa médica aparente. Dolores de cabeza tensionales que no se van con analgésicos. Una fatiga aplastante que no mejora con el descanso. Dolores musculares y articulares, problemas digestivos, una sensación general de malestar. Esto se conoce como somatización, la conversión del sufrimiento psíquico en síntomas físicos. No estás imaginando el dolor. Es una señal neurológica genuina que tu cerebro está enviando porque no sabe de qué otra manera procesar la profunda herida del aislamiento. Es el grito de auxilio de tu cuerpo ante la inanición social. Número 1. El cerebro empieza a comerse a sí mismo. Y llegamos al efecto más profundo y aterrador, el que ocurre en el nivel celular y que representa el último y más desesperado mecanismo de supervivencia del cerebro. Cuando el estrés del aislamiento se vuelve extremo y prolongado, el cerebro puede iniciar un proceso de autocanibalismo controlado. Los científicos lo llaman autofagia y apoptosis celular acelerada. Pensemos en ello de esta manera. En un estado de estrés extremo y percibida escasez de recursos, la energía que se gasta en la hipervigilancia y la producción de cortisol, el cerebro entra en un modo de conservación de energía radical. Decide que debe sacrificar a algunas de sus propias tropas para salvar el reino. Acelera la muerte celular programada, apoptosis, un proceso natural de limpieza que normalmente elimina células viejas o dañadas, pero que ahora se dirige a células sanas, especialmente en las áreas más metabólicamente activas y prescindibles en un estado de aislamiento, como las relacionadas con el aprendizaje complejo, la regulación emocional y la planificación a largo plazo. Además, la autofagia, un proceso de reciclaje celular en el que la célula descompone sus propias partes dañadas para obtener energía, puede volverse disfuncional. En lugar de ser un mecanismo de limpieza saludable, puede empezar a degradar componentes celulares vitales, debilitando las neuronas desde dentro. La consecuencia real. El cerebro, en un intento equivocado de sobrevivir a la crisis del aislamiento, comienza a sacrificar las mismas partes que nos hacen humanos. Nuestra capacidad para aprender, para regular nuestras emociones, para sentir alegría y para planificar un futuro. El daño a largo plazo. Si el aislamiento persiste, puede ser comparable en algunos aspectos al de una lesión cerebral traumática leve. Puede alterar la personalidad, hacer que una persona se vuelva más apática o irritable, y reducir drásticamente su capacidad para experimentar placer, anedonia. Es el acto final de un sistema en pánico. Quemar los muebles para mantener la casa caliente sin darse cuenta de que se está destruyendo a sí mismo en el proceso. Sé que escuchar todo esto es profundamente alarmante,
Y esa es la intención. Es una llamada de atención. Pero la historia no termina aquí, porque la misma ciencia que nos ilumina este oscuro panorama también nos entrega la linterna y el mapa para encontrar la salida. Proteger tu mente del veneno de la soledad no requiere que te transformes en la persona más extrovertida del mundo, ni que llenes tu agenda social hasta el borde. Requiere algo mucho más sutil y poderoso: darle a tu cerebro pequeños y consistentes nutrientes sociales. No se trata de la cantidad de interacciones, sino de su intencionalidad. Aquí tienes 5 prácticas que actúan como un potente antídoto contra el daño neurológico de la soledad, diseñadas incluso para las personas más introvertidas. 1. La conexión mínima viable. El antídoto para un veneno abrumador no siempre es una cura compleja. A veces son pequeñas y constantes microdosis de lo contrario. La CMB es exactamente eso. Se trata de buscar una interacción humana de muy bajo riesgo y corta duración, pero que sea genuina. No estamos hablando de una conversación profunda, sino de una chispa de reconocimiento humano. El mecanismo: una charla de 60 segundos con el cajero del supermercado sobre el tiempo. Un buenos días sincero mirando a los ojos a un vecino. Preguntarle al cartero cómo va su día. Estas acciones, aunque parezcan insignificantes, son una poderosa señal para tu cerebro primitivo. Le dicen: no estás solo, perteneces a una tribu, estás a salvo. Cada una de estas microinteracciones libera una pequeña ráfaga de oxitocina, la hormona del vínculo, que actúa como un antiinflamatorio natural contra el corrosivo cortisol. ¿Cómo aplicarlo? Ponte el objetivo de tener al menos una CMV al día. La próxima vez que compres un café, en lugar de mirar el teléfono, pregúntale al barista cuál es su bebida recomendada. El simple acto de recibir una respuesta personal y amable es un nutriente social de alta calidad. Coma, la conversación unilateral activa. Esto puede sonar extraño, pero es neurológicamente sólido. Cuando estás solo, el peor estado es en silencio mental pasivo. Una herramienta poderosa para romperlo es verbalizar tus pensamientos, incluso si no hay nadie para escucharlos. El mecanismo: hablar con tu mascota contándole tu día, narrar en voz alta lo que estás cocinando, como si fueras un chef en un programa de televisión, o simplemente hablar contigo mismo para organizar tus ideas. El acto de verbalizar obliga a tu cerebro a realizar varias tareas complejas. Tienes que formular un pensamiento, estructurarlo en una sintaxis coherente, acceder a tu léxico para encontrar las palabras adecuadas y coordinar los músculos para la fonación. Este proceso activa la corteza prefrontal y el área de Broca, centro del lenguaje, circuitos que la soledad tiende a apagar. Es como encender las luces en una casa que ha estado a oscuras. ¿Cómo aplicarlo? Inténtalo cuando te sientas atrapado en un bucle de pensamientos negativos. En lugar de dejar que giren en tu cabeza, hiles en voz alta. Ok, me siento ansioso porque tengo esta tarea pendiente. ¿Cuál es el primer paso que puedo dar? Externalizar el problema lo hace más manejable y rompe el hechizo del silencio interior. DS. El consumo social activo, no pasivo. La tecnología puede ser una causa de la soledad, pero también puede ser parte de la cura si se usa intencionadamente. La clave es la diferencia entre el consumo pasivo y el consumo activo. El mecanismo: el consumo pasivo es scrolling infinito y sin sentido por Instagram o TikTok. Es como mirar a través de una ventana a una fiesta a la que no has sido invitado. A menudo aumenta la sensación de aislamiento. El consumo activo, por otro lado, implica participar, ver una transmisión en directo y escribir un comentario en el chat. Unirte a un foro sobre un hobby que te apasione y responder a la pregunta de alguien. Jugar a un videojuego online que requiera cooperación en equipo. Cada una de estas acciones te transforma de un espectador a un participante. Tu comentario en el chat puede recibir una respuesta del creador o de otros espectadores. Tu respuesta en el foro puede ayudar a alguien. Tu estrategia en el juego contribuye a la victoria del equipo. Esto le da a tu cerebro una sensación de agencia y pertenencia. ¿Cómo aplicarlo?
Elige una de tus plataformas favoritas y cambia tu modo de uso durante 15 minutos al día. En lugar de solo mirar, deja un comentario reflexivo en un video de YouTube. En lugar de solo leer un subreddit, comparte tu propia experiencia. Pasa de ser un fantasma digital a un ciudadano digital. Punto 4. La inmersión en el recuerdo afectivo. Tu cerebro tiene una farmacia interna capaz de producir las sustancias químicas más potentes para el bienestar. Una forma de activar esta farmacia es a través del recuerdo intencionado. El mecanismo. Cuando te sientes solo, tu mente tiende a centrarse en recuerdos de rechazo o abandono, reforzando el estado negativo. Puedes combatir esto activamente buscando lo contrario. Dedica unos minutos a mirar fotos antiguas de momentos felices con seres queridos. Lee conversaciones pasadas por chat que te hicieron reír. Escucha una canción que te recuerde una amistad importante. Esta práctica no es simple nostalgia, es una intervención neuroquímica. Al sumergirte en un recuerdo positivo de conexión, tu cerebro libera oxitocina, dopamina y serotonina. Estas hormonas no solo te hacen sentir bien en el momento, sino que contrarrestan directamente los efectos del cortisol, reducen la actividad de la amígdala, calmando la paranoia, y promueven una sensación de seguridad y pertenencia, incluso en ausencia física de otras personas. ¿Cómo aplicarlo? Crea un botiquín de primeros auxilios emocionales digital, una carpeta en tu teléfono o computadora con un puñado de fotos, capturas de pantalla de conversaciones y canciones que estén fuertemente asociadas con sentimientos de amor y conexión. Cuando sientas que la soledad te invade, abre ese botiquín. 5. El propósito compartido remoto. De todas las herramientas, esta es quizás la más poderosa y transformadora a largo plazo. La soledad no solo proviene de la falta de personas, sino de la falta de un propósito que nos conecte con algo más grande que nosotros mismos, el mecanismo. El ser humano tiene una necesidad innata de sentirse útil y de contribuir al bienestar del grupo. Cuando satisfacemos esta necesidad, el cerebro nos recompensa con una profunda sensación de significado y satisfacción que es el antídoto definitivo contra el vacío del aislamiento. Y la buena noticia es que no necesitas estar físicamente presente para hacerlo. Contribuir a un proyecto de código abierto en GitHub, ser voluntario para transcribir documentos históricos online, moderar una pequeña comunidad en Reddit o Discord sobre un tema que te apasione, ayudar a alguien a resolver un problema en un foro de expertos. Todas estas son formas de propósito compartido. Te conectan con una misión y con otras personas que comparten esa misión. ¿Cómo aplicarlo? Piensa en una habilidad o un interés que tengas. Busca en Internet voluntariado online o comunidad de. Empieza poco a poco. Ofrece una pequeña pieza de ayuda. El sentimiento de ser necesitado y valorado por una comunidad, incluso una virtual, es un escudo increíblemente fuerte contra la degeneración neuronal de la soledad. Como hemos visto, la soledad no es simplemente un estado de ánimo, una debilidad de carácter o una preferencia personal. Es un estado fisiológico con consecuencias neurológicas graves y tangibles. Nuestro cerebro interpreta el aislamiento social como una amenaza mortal, y en su intento desesperado por sobrevivir, puede iniciar procesos que terminan dañándolo. Pero no es una sentencia de muerte. El cerebro humano posee una cualidad milagrosa llamada neuroplasticidad, la capacidad de cambiar, sanar y fortalecerse a lo largo de toda nuestra vida. No eres una víctima pasiva de tus circunstancias. Cada día tienes la oportunidad de alimentar tu cerebro con los nutrientes sociales que necesita para prosperar. La salud cerebral, en última instancia, no depende de cuántos amigos tienes en tu lista de contactos, sino de la calidad y la intención que pones en tus momentos de conexión. Por pequeños y fugaces que sean, una microinteracción, una palabra amable, un comentario útil, un recuerdo evocado. Cada uno es un acto de construcción y protección neuronal. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estas herramientas te ha parecido más poderosa o sorprendente?
¿Has experimentado alguna vez la niebla cerebral o el dolor físico de la soledad? Compártelo en los comentarios. Tu perspectiva puede ser la luz que otra persona necesita leer hoy para sentirse menos sola en su lucha. Y finalmente, si esta información te ha resultado valiosa, piensa en esa persona que sabes que pasa mucho tiempo sola. Quizás un amigo que trabaja desde casa, un familiar mayor, alguien que simplemente es más introvertido. Envíale este artículo, no como una acusación o una presión, sino como una herramienta de comprensión y cuidado. Un simple clic puede iniciar una conversación que cambie su día, o a largo plazo, que ayude a proteger su bien más preciado. Para seguir descubriendo los secretos de tu mente, suscríbete y mantente conectado. Recuerda, este contenido es de naturaleza informativa y educativa. Si experimentas sentimientos persistentes y abrumadores de soledad, depresión o ansiedad, por favor busca el apoyo de un profesional de la salud mental. Pedir ayuda es el acto de fortaleza más grande que existe.